Saludos en este tiempo que dedicamos para honrar y alabar al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel. Y en este tiempo queríamos recordar una historia que nos habla acerca del prójimo. Y también para recordar cómo las enseñanzas de Jesús siempre fueron sencillas, directas, con el único y exclusivo ánimo de que las personas que lo escuchaban, pudieran entender claramente su mensaje. Y en algunas ocasiones apartaba a los discípulos para explicarles las parábolas, porque era evidente que esas explicaciones solamente debían estar destinadas a quienes eran los suyos más directos. Comprendiendo esto, vamos a contar la historia. Se nos contó que una familia se había ido de vacaciones y cuando estaban disfrutando de los primeros días de este tiempo, recibieron una llamada que los sorprendió. Esa llamada era de uno de sus vecinos, que les anunciaba que se habían dejado la llave de la casa puesta en la puerta, pero que no se preocuparan porque ellos la habían recogido y cuando regresaran se las iban a entregar. Y entonces le dieron el nombre, el apellido y la dirección. Es decir, eran vecinos pero no eran amigos, ni siquiera se conocían por sus nombres. Y esto nos habla del buen vecino. Y el fin de la historia consiste en que el jefe de la familia, después de colgar la llamada que había recibido, de terminar la llamada telefónica, le comentó a los suyos: estos vecinos, los que nos han traído la tranquilidad con la llave, nos han convertido en el prójimo. Es decir, por una vez, este señor, y nosotros deberíamos interpretarlo así, comprendió exactamente lo que quiere ser, lo que significa ser el vecino, el prójimo. Porque así lo mandó Jesús y así lo debemos practicar, aún en las circunstancias más insólitas como puede ser esta de personas que no se conocían. En la palabra de Dios podemos encontrar muchos ejemplos acerca de lo que significa el prójimo. En el libro de Proverbios, el sabio, en el capítulo 12, versículo 26, tiene estas palabras: el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Es decir, las actitudes del justo, las palabras del justo son una guía para el prójimo, pero el camino errado de los impíos los hace equivocarse. Y Jeremías también tiene palabras relacionadas con el prójimo. En su libro, en el capítulo 22, versículo 13, nos dice: hay
del que edifica su casa sin justicia y su sala sin equidad, sirviéndose del prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Jeremías identifica aquí al que trabaja y no se le paga su salario, al prójimo, y lo defiende contra esas malas prácticas que eran comunes en aquellos tiempos y en los nuestros, tristemente, más todavía. Y en el Salmo 15, David, en los versículos 2 y 3, nos dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Esto nos dice el rey David. No calumnia con su lengua, no hace mal al prójimo, no admite reproche contra su vecino. Ese es el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y así llegamos al Nuevo Testamento, en donde Jesús, hablando al escriba, dice textualmente: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto es la Shema, la oración que repiten los judíos diariamente. Y después dice Jesús: y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Jesús hablaba del amor y del amor que le debemos al prójimo, que tiene que ser igual que el amor que nos damos a nosotros mismos. Y por último, el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 13, versículo 10, nos termina de corroborar toda esta grandiosa lección de amor hacia el prójimo. Dice Pablo: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. De esto nos quería hablar el Señor en este día. Demos gracias por su palabra, demos gracias por su mensaje, por su enseñanza. Muchas gracias, Señor, por esto que nos has enseñado y han recordado hoy. Y nos despedimos con la bendición del Dios Todopoderoso, del Dios de Israel, sobre la vida de cada uno de nosotros, sobre la vida de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestros amados, de nuestros amigos, de nuestros enemigos, y sobre la vida del prójimo, como hemos hablado hoy, sobre la vida del prójimo, que una vez más vamos a representar en el pueblo de Ucrania, que está viviendo el horror de la guerra luego de la invasión. Y clamamos por justicia, por los instigadores del mal, por los hacedores del mal. Haz justicia, Señor.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias y hasta la próxima.